Cuando escuchamos los nombres de Lucky Luciano, Meyer Lansky, Al Capone y Santo Traficante, entre otros, seguramente recordamos la película El Padrino y la impronta de muerte, corrupción y negocios ilícitos que ha acompañado la historia de la mafia en Estados Unidos. Pero ¿sabía usted que estos personajes también radicaron y operaron en Cuba? Si le interesa el tema, quédese con nosotros, porque de esto estaremos hablando hoy entre cuentos y leyendas. Si se anima a seguirme en esta travesía a través del tiempo. Los primeros vínculos de la mafia con Cuba datan de la década del 20, durante la vigencia de la ley seca en Estados Unidos. Las ganancias obtenidas del tráfico ilegal de ron proveniente de Cuba y otros turbios negocios contribuyeron a cimentar las grandes fortunas de las familias mafiosas y a desatar las sangrientas contiendas por la definición, consolidación y distribución de los espacios de poder entre ellas. Es a partir de los años 30 que ocurre un verdadero crecimiento de la participación de la mafia en la economía y en la propia vida política de la isla. Luego de la caída de Machado y con el ascenso al poder de Fulgencio Batista, la mafia encuentra un socio, un amigo y un protector interesado y seguro. Esta protección encontrará también asideros durante los gobiernos auténticos que se sucedieron durante los años 40 y 50. Está el caso de Amleto Battisti, que es de los primeros que ya en este momento de asentamiento viene para Cuba, se asienta aquí, va a controlar el Hotel Sevilla, inclusive pagó la deuda, la hipoteca que había, que eran de más de 2 millones, y va a tener en el Hotel Sevilla, digamos, su punto de acción, pero se va a vincular también a otros negocios y su estancia en Cuba, que le permite vincularse con el Oriental Park, es decir, lo que era el hipódromo de La Habana, que le permite el Gran Casino de La Habana. Es decir, este tipo de negocios lo va a llevar a que inclusive en 1954 Amleto Battisti va a ser postulado y electo representante por el Partido Liberal. Es decir, el vínculo con las fuerzas políticas, con los grupos políticos va a ser muy estrecho. Hay otras figuras también destacadas, digamos, en este negocio como Amadeo Barletta, que había tenido sus dificultades porque se considera que estaba en negocios con la familia Mussolini y todo esto, pero después de la Segunda Guerra Mundial ya se asienta en Cuba y va también a establecer el vínculo con todas estas fuerzas, tanto de ellos, porque todos ellos están relacionados, como también en negocios en Cuba, que este hombre va a estar vinculado con la creación del Canal 2 de la televisión cubana. Va a estar controlando inclusive un medio de prensa como es el periódico El Mundo. Es decir, que se vinculan, como pueden ver, a distintos tipos de negocios, aunque el centro del negocio de ellos no sea este, pero sí se vinculan a distintos tipos de negocios. Y está otro caso como el de Santo Traficante. Santo Traficante también se va a asentar en Cuba, inclusive cuando una de las figuras, digamos, casi la figura principal en Cuba, que es Meyer Lansky, regresa a Nueva York en 1940, Santo Traficante, que se queda aquí representando estos intereses, y todos ellos están vinculados entre sí y van a establecer este vínculo, sobre todo a partir de los intereses en Estados Unidos, es decir, de los grupos mafiosos que han surgido en Estados Unidos y que una parte de ellos va a venir a sentarse en Cuba, pero Cuba va a ser como, digamos, un lugar de enlace. Entonces, ¿cuál es el negocio esencial en ellos? La droga, es la prostitución y es el juego. De ahí que ellos estén fomentando casinos para el problema del juego y como parte de esto van a establecer estos vínculos con los grupos políticos porque es lo que les va a dar, digamos, estabilidad, les va a dar seguridad en la actividad que realizan en Cuba. Meyer Lansky va a ser la figura, digamos, central de todo este asentamiento de la mafia en Cuba. Como casi todos ellos, todas estas figuras que he mencionado no nació en Estados Unidos, pero fue para Estados Unidos de niño. Meyer Lansky viene para Cuba en los años 30, es decir, ya en el 33, y es el que va a tener el vínculo más estrecho con Fulgencio Batista.
Y Meyer Lansky se instala en el Hotel Nacional. Y allí es donde va a tener su cuartel general, digamos, de acción. Y a controlar el casino, por supuesto, del Hotel Nacional. Es decir, que realmente hay una estrechísima relación de la política o de los políticos con esta mafia, y Meyer Lansky va a ser un elemento realmente muy importante en este vínculo. Y lógicamente, al decir Meyer Lansky, decimos Lucky Luciano, porque, digamos, es el segundo de Lucky Luciano, el individuo que controla con más fuerza todo esto. Y lógicamente esto hace que sobre todo La Habana, Cuba, pero sobre todo La Habana, se convierta en este centro de toda la labor, todo el trabajo de esta mafia en toda esta zona del Caribe. La seguridad de la mafia en Cuba era tal que en 1946 el Hotel Nacional acogió a los representantes de las principales familias del crimen organizado en Estados Unidos. Entre los asistentes se encontraba el capo di tutti capi, Lucky Luciano. Vinieron a La Habana más de 500 personas, representantes de la mafia, donde venían, bueno, algunos de sus figuras también, por supuesto. Lucky Luciano fue quien presidió aquella reunión, que es el hombre que había, digamos que, reorganizado la mafia en Estados Unidos, las 5 grandes familias, a partir de reorganizar lo que había sido, digamos que una generación anterior, la vieja mafia, y entonces es el hombre que va a presidir esta reunión en Cuba. Él llegó por Camagüey. Cuando terminó esta reunión, él quedó asentado en La Habana durante un tiempo, con una casa en Miramar. Ahí estuvo también durante un tiempo. Ahora, esta reunión, yo decía que es de la más importante posiblemente que haya realizado la mafia en su historia. ¿Qué pasa? Que había muchas contradicciones entre estas familias de la mafia, por controles de territorios, por dominios de regiones, tanto interno en Estados Unidos como más externo. Por el negocio de la droga, el dominio en el negocio de la droga, en el negocio